¿Qué tal, chicos? Ahora vamos a entender cómo se comportan los modelos tridimensionales. Voy a tomar de mi Lightbox algún objeto tridimensional, por ejemplo, tal vez este perrito de aquí. Voy a dar doble clic, va a aparecer en mi pantalla y el objeto notarás que es tridimensional. Este objeto, a diferencia de las brochas tridimensionales, tiene este botón de acá arriba activado que se llama Edit, editar objeto. Si yo lo quito, el objeto otra vez volverá a ser 2.5 dimensiones. Entonces la importancia de este botón radica precisamente en que ahora yo puedo mover el objeto en 3 dimensiones. ¿Cómo lo voy a hacer? Directamente, bueno, en la parte de la derecha aparecen unos elementos con los que yo puedo mover. Si te das cuenta, yo aquí, si dejo presionado mi clic sobre este rostro, yo puedo cambiar, puedo girar mi modelo hacia algún lugar en particular. En ZBrush no existen las vistas ortogonales como en algún programa en 3D, su arquitectura es diferente, pero yo lo puedo hacer. En el área de navegación, que es todo este cuadrante, ¿sí? A partir de afuera ya es la parte de la interfaz, a partir de adentro es el canvas, ¿sí? Es el área en la que yo puedo trabajar, y adentro de este canvas yo puedo moverme en tercera dimensión. La forma es una, que puedas girar el objeto a partir de estos elementos de aquí, por ejemplo, ¿sí? Lo mismo pasa con las flechitas. Yo puedo moverme hacia una vista ortogonal, o en el canvas afuera del objeto. Si aquí estoy adentro del objeto en mi cursor, si yo me paro afuera con el cursor y dejo mi clic presionado, mi clic izquierdo presionado, entonces lo mismo, puedo girarlo básicamente hacia cualquier lugar a donde yo quiera. La otra forma es trasladar el objeto. Para hacerlo dejo Alt presionado, Alt y clic, ¿sí? Lo mismo en el área de trabajo, en el canvas, y fuera del objeto. Adentro no, porque adentro lo modelo, ¿sí? Si dejo mi clic presionado, lo modelo adentro, pero afuera esto va a pasar, ¿sale? Y el más engañoso de todos es el zoom. Se hace con Alt, clic y suelto Alt, y entonces puedo arrastrar mi mouse y alejarme y acercarme de mi objeto, ¿vale? Ahora han puesto en las últimas versiones de ZBrush esta área que me da un silueteado, lo cual es muy bueno. La verdad es que yo creo que los personajes se hacen a través de la silueta, y que si tu personaje en algún lugar no se entiende lo que es, si te das cuenta en esta silueta, puedo entender, lo voy a hacer un poco más grande, yo puedo entender perfectamente que este objeto es lo que es desde cualquier vista, no importa en dónde la ponga, ¿no? Pero a veces estamos modelando a los personajes y de repente perdemos esa noción y esa consideración. Entonces de repente llegamos a poner cosas, te darás cuenta cómo se hace aquí un update, ¿vale? Entonces voy a modelar aquí sin sentido, y de repente, por ejemplo, nos podemos percatar que la silueta ya se perdió, que ya el objeto ya no parece lo que tenía que parecer. Entonces para eso nos sirve esta parte de aquí de la silueta, para poder entender el modelo, ¿no? Algo está mal, ¿sí? O sea, aquí es en donde debes de parar un poquito tu trabajo y decir, a ver, algo está mal, ya no se entiende el modelo, ya no se entiende lo que es, ¿no? Y entonces para eso nos va a servir. Una forma en la que nosotros limpiamos la pantalla, o que podemos volver a empezar, por ejemplo, es quitar el botón Edit, ¿sale? Aquí le voy a poner siempre cámbialo, ¿sí? Siempre cámbialo, siempre cambia el objeto, ¿sí? Le voy a poner Control N, entonces ya está otra vez. Si otra vez pinto, entonces voy a pintar el mismo modelo deforme que ya había hecho, ¿no? Entonces aquí está, recuerda, son 2.5, otra vez Control N, dibujo, edito, y ahora sí, ya es tridimensional, ¿vale? Para que no nos equivoquemos, ¿vale? Lo voy a limpiar, voy a sacar mi Lightbox y voy a tomar este demo head. ¿Quieres salvar los cambios del perrito? Pues no, la verdad es que no, era únicamente como una prueba para que viéramos qué pasaba, ¿no? Ok, la cara lo mismo, ya está editable, hay que fijarnos muy bien si está editable, si no, le ponemos edit, ¿vale? Y entonces en este proceso
te voy a mostrar básicamente tus tres brochas mágicas, tres brochas que te van a ayudar prácticamente a todo y que vas a poder entender el proceso de la escultura digital, y que inclusive si haces una maestría en estas tres brochas, la tendrás de gane durante todo el tiempo que hagas escultura, ¿sí? Son tres brochas que siempre vas a estar usando. La brocha que aparece por default, las brochas se encuentran en la parte superior izquierda, ¿sí? Actualmente es una brocha estándar, que es la primera brocha que existió para ZBrush precisamente. Si dejo mi clic presionado sobre el modelo, ¿sí? Te darás cuenta que hay modelos como este que tienen activada la simetría, ¿sí? Y entonces pasa lo mismo en la parte de la izquierda y en la parte de la derecha, en todo el cuerpo, en todo lugar, ¿vale? Estoy poniendo control Z. Número 1, recuerda, tenemos Z add. Add es agregar. Si yo quisiera subtraer, ¿sí? O hacer un bajo relieve, por ejemplo, pues pongo sub, y la forma más sencilla de trabajar es dejar Z add y con alt adentro del modelo hace Z sub. Entonces de esta manera estoy trabajando Z add, Z sub, ¿sale? Esa es la forma. Por otra parte vienen las intensidades también. Esta intensidad pues es muy obvia, ¿no? En el sentido propio de que hasta qué límite va a poder subir esta brocha, por ejemplo. Ahí en intensidad 3. Entonces muy poco. Si yo lo pongo a 68, bueno, pues entonces hacemos esto, ¿vale? Lo mismo, control Z. La otra parte es el radio de la brocha. El radio de la brocha podemos llegar de varias formas a él. Número 1 es con clic derecho, y aquí viene Draw Size. Este Draw Size es una palanquita que yo puedo cambiar, lo mismo. Ahí está, lo estoy cambiando. Voy a ponerle un poco más de intensidad, ¿vale? Cambio, Draw Size, tamaño de la brocha. El Focal Shift que aparece aquí básicamente es como la punta de la brocha, ¿sale? Entonces esta punta de la brocha, fíjate cómo cambia, ¿sale? Ahora es muy pequeñito. Ahora fíjate, ¿vale? Con un trabajo más a detalle, o la hago al contrario, y ahora van a aparecer eso ahí, así, ¿vale? Entonces este es el Focal Shift, no te confundas con el tamaño de la brocha. La otra forma es con S, ¿sí? La tecla S, entonces puedo cambiar ahí Draw Size directamente. Entonces es bastante útil, ¿no? O sea, si tú tienes una tableta digitalizadora, pues entonces podrías dejar en uno de los botones, no del lápiz propiamente, porque en el lápiz a lo mejor te conviene un poquito tener, por ejemplo, Alt, ¿no? Porque, o sea, si dejas la punta del lápiz, por ejemplo, haces esto y giras, después presionas el botón y sería Alt, entonces podrías hacer esto, ¿no? En el mismo lápiz, y es un flujo de trabajo bastante rápido. Y dentro de tus botones de la tableta a lo mejor pones S, entonces rápido puedes cambiar el tamaño de la brocha, que siempre lo vas a estar cambiando, siempre lo vas a estar cambiando, ¿vale? Entonces, bueno, para esculpir tú vas a necesitar apoyo de algunas brochas, ¿sí? Estándar está bien, de hecho si te acostumbras con estándar está perfecto, está muy bien. Dos formas de llegar a las brochas, uno es a través de clic sobre la brocha, y tengo toda la capacidad de las brochas que aparecen. Cada una de las brochas inclusive vienen con algunos elementos más. Sí, bueno, ahorita son demasiados los elementos, ¿no? Entonces si doy clic aquí, entonces te darás cuenta que tengo todavía una selección muy grande de objetos, ¿no? Entonces hay brochas que, digamos, tienen subbrochas, por así decirlo. Pero bueno, en este momento tal vez no me interese tanto esto. Me interesa, por ejemplo, la brocha, voy a poner la letra M, porque me distrae demasiado tantas brochas. Voy a poner la letra M para que me enseñe solo las que tienen la letra M. Y voy a poner Move, mover. Esta es de las brochas principales. Esta es la brocha que pues, yo siento que vas a utilizar muchísimo, ¿no? Entonces mover lo que te va a hacer es que te va a permitir tomar elementos, ¿sí? Voy a hacer esto, ¿sí? Para poder cambiar
Entonces clic derecho, cambio el tamaño de mi brocha. Entonces de esta manera tú puedes reajustar los elementos que tengas que ajustar, ¿sale? Poco a poco también esta es la forma como más correcta para usuarios, para primeros usuarios, ¿sí? Se llama hacer bloques, es tener la estructura lo más parecida posible a lo que tú vas a intentar esculpir. ¿Vale? Entonces no te recomiendo tener una brocha muy grande al principio, no, simplemente tener una brocha pequeña e ir moviendo pequeños pedacitos de estructura, ¿vale? Y poder ir deformando. Entonces esta brocha te va a ayudar mucho. Lo mismo una brocha grande, pues te va a permitir cambiar estructuras mucho más grandes, ¿vale? Cambiar totalmente la forma de la estructura. Move, este es mover, move, siempre la vas a estar utilizando para hacer las orejas más grandes, más pequeñas. Vamos a hacerle aquí orejas un poco más puntiagudas, por ejemplo. ¿Vale? Otra facilidad que nosotros tenemos, voy a regresar a mi brocha estándar. ¿Sale? Tal vez no es de las brochas como las que más vas a utilizar, pero para mostrarte que las brochas también tienen una facilidad. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si yo hago aquí un trazo? ¿Sale? Pero no me está gustando del todo, ¿sale? Es un trazo que no es lo que yo pensaba. Entonces lo que vamos a hacer, aparte de que hay Z y Z sub, también existe el Smooth. Smooth se hace con Shift. Si dejo Shift presionado, entonces lo que va a hacer es que va a limpiar justamente las áreas como con más punta y va a dejar el modelo suave. Entonces de esta manera nosotros también podemos, pues sin poner control Z, yo considero que para el arte digital, control Z es nuestro enemigo, porque pues de alguna forma no nos ayuda a entender qué es lo que está pasando con el modelo. Si yo me equivoco, pongo control Z y no aprendí nada. O sea, aquí me equivoco, pongo control Z y no aprendí nada. Pero si al contrario yo hago un trazo, no me gustó e intento solucionarlo y decir, bueno, ¿qué puedo hacer aquí? Bueno, pues a lo mejor si quito, si en lugar de agregar, como ahorita agregué estos trazos y no me gustaron, pues entonces ¿qué pasa si los quito con Alt? ¿No? Entonces lo voy limpiando sin control Z. Yo sé que al principio podría parecer tardado o tal vez absurdo, pero aprendes más cosas, porque una vez que te equivocas, por ejemplo, vamos a pensar que hago este trazo y después hago otros 200, 300 trazos por acá. O sea, es un error que ya dejé acá atrás y que la cantidad de control Z no me van a alcanzar para poder llegar hasta esa área, o voy a quitar todo lo que ya hice que sí me gustó. O sea, toda esta parte ya me gustó, pero esta parte de acá atrás no me gustó. No puedo poner ya control Z porque voy a eliminar todo lo que ya hice que estaba bien. Entonces justamente si no sabes cómo corregir los errores que has hecho, pues entonces difícilmente estás aprendiendo algo, ¿no? Entonces yo te recomiendo mucho más que no uses control Z. De hecho hay otra forma bien interesante, más adelante hablaremos de ella. Es como un control Z controlado o dibujado inclusive, que te permite eliminar partes de la geometría que ya hiciste y corregirla a una geometría primaria, por así decirlo, ¿no? Entonces es muy interesante, ¿vale? Entonces, bueno, con Shift tú puedes suavizar
y también es más o menos en este momento, no me gusta decirlo, pero es como empezar desde cero, ¿sale? Y de esta manera tú tienes la capacidad para limpiar y para corregir esas partes. No es necesariamente eso, es más como para estas puntas, por ejemplo, que yo quisiera suavizar, por ejemplo, así. ¿Sale? Pero mientras, pues por supuesto que te puede servir en ese sentido, ¿no? Ok, vamos a ponerle aquí un focal shift alto. Vamos a ponerle aquí unas imperfecciones. ¿Vale? Otra brocha que vas a utilizar muchísimo es... y otra forma de llegar a las brochas es a partir de la ventana brush. Te voy a dar aquí clic en brush y aquí aparece luego, que es lo que me gusta. Clay. ¿Sale? Otra brocha mágica que tú vas a utilizar se llama Clay. Clay es una herramienta que de alguna forma es como poner pedazos de plastilina, ¿sí? Es como colocar pedazos de plastilina encima y en lo personal me gusta mucho, ¿sale? Pues Clay es mágica también, ¿sale? Y no te preocupes que no aparezca suave en un inicio, porque la cuestión de esculpir pues precisamente no significa que todo tenga que estar suavecito y que todo tenga que estar como muy pulido ni nada de eso, o sea, de hecho al contrario, o sea, está bien que en escultura tus primeras obras o lo primero que hagas aparezca así, aparezca con estos detalles, o sea, está bien. Voy a quitar un poco de geometría aquí, como para hacer parecer que la geometría sale de algún lado, ¿no? Que eso es importante en la escultura. ¿Vale? Y entonces con Clay voy colocando estos pedacitos y voy rellenando, por ejemplo, ¿no? Hay partes en las que te va a ser muy útil este tipo de herramientas, que es como irle colocando partes a la geometría, ¿no? Y vas rellenando, y también pues se ve bastante bien porque es como si fuera muy muscular, entonces te va a permitir llegar a ese tipo de elementos como para hacer parecer que las cosas parecen músculos o grasa, y es muy interesante. Y poco a poco lo mismo, vamos rellenando poco a poco. No te preocupes también si tus primeras obras o lo primero que hagas no sea 100% de tu agrado. De hecho está muy bien, considero que está muy bien que no te parezca ahorita que las cosas son mucho de tu agrado, porque quiere decir que estás creciendo. Cuando dejas de crecer y piensas que todo es perfecto, pues entonces también estás estancado como artista. No es muy bueno el pensar que las cosas son perfectas. Siempre hay algo mejor que puedes hacer, siempre hay otra cosa, nuevas herramientas, siempre hay algo que tú puedes hacer para crear. Para mejorar. Vale, únicamente he usado básicamente aquí 3 brochas. Voy a quitarle aquí parte de la geometría. Si yo quisiera, por ejemplo, también podría quitarle la geometría de ambos lados, porque también a veces vas a querer modelos asimétricos, entonces también lo puedes hacer. Esto es con la letra X. Si yo pongo X, entonces va a quitar la simetría y ahora puedo trabajar, por ejemplo, solo de este lado, ¿sí? O podría agregar geometría a este, y tal vez con Move jale este de acá. Y ya tenemos aquí
un modelo que es asimétrico, ¿vale? O bajarle más este ojo, no sé. Lo voy a hacer así. Voy a hacer para arriba un poquito. Ahí está. Y seguimos esculpiendo, ¿vale? Entonces llevamos 3 herramientas. Voy a tomar una última, voy a pararme en el apartado de brochas y ahora voy a ocupar la letra D. Se llama DAM estándar. DAM estándar es una herramienta, digamos, de corte. Entonces nosotros generamos las formas, ¿sí? Normalmente con clay. A veces, algunas veces las llegamos a crear con estándar. Y esta herramienta de aquí, voy a dejar mi clic presionado, fíjate lo que hace. Voy a poner simetría, X. Vamos a verlo por acá. Fíjate. Hace esto. Hace estos cortes, que son bastante buenos. Me gusta bajarle la intensidad, es demasiado, ¿sí? Son cortes demasiado profundos. Entonces voy a ver aquí en el 16, cada modelo puede ser diferente la intensidad, o sea, realmente siempre es bueno estar probando. Aquí sí, por ejemplo, aquí me sirve control Z porque pues nada más estoy probando la brocha. Ya cuando me dedique a totalmente a la escultura, entonces ahí sí ya dejo de ponerle el control Z. Entonces voy a hacer algunos cortes. Entonces muy profundo. Eso está bien, 12 está bien. Sí, entonces hacemos los pliegues, por ejemplo. ¿Sí? Entonces esta es una muy buena forma porque se hacen obvios, se hacen contrastantes. Entonces cuando tú empiezas a colocar esta herramienta y empiezas a cortar los pedazos que tú consideres que deberían de ser como más abruptos, le das otro nivel. Es como, si te gusta el dibujo, es como colocarle el color blanco, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que haces? Resaltas las piezas. ¿Sí? Por ejemplo aquí, si te das cuenta que yo no tengo un corte, pero me gustaría, o sea, porque muscularmente, ¿no? O sea, vendría para acá el músculo. Tal vez aquí haga el corte, ¿vale? Lo genero. O sea, cosas que no estaban antes podríamos generarlas. Una vez más, ¿vale? Y voy teniendo la escultura. ¿Sale? Es un trabajo muy sencillo aquí de 10-15 minutos. La verdad es que hay que dedicarle mucho más tiempo a nuestras obras, hay que dedicarle mucho más trabajo. ¿Vale? En lo personal, yo te recomendaría inclusive que empieces a quitarle la simetría y que intentes hacer de un lado y de otro lado. Al principio, por supuesto, no va a ser satisfactorio tu trabajo, pero vas a aprender lo doble de rápido. Como recomendación. Y todavía hay muchísimo que ver, ¿no? Este es como una mera introducción. Vamos a intentar sacar de aquí los pómulos. Estoy con un mouse, la verdad es que no, tampoco estoy con una tableta. Te recomiendo que si puedes, tienes la capacidad económica, te compres una tabletita que te ayude en tu trabajo. Si yo hago Shift aquí, lo que voy a hacer es que voy a perder todo. O sea, pongo Shift y mira. Entonces no es ideal también, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Bueno, a menos que quieras volver a trabajar la pieza. Entonces yo te recomiendo que dejes Shift presionado y la intensidad la bajes. Si te das cuenta, cuando pongo Shift me aparece esto, me aparece la intensidad al 100. Entonces yo la voy a bajar, por ejemplo, al 16, ¿vale? Entonces tal vez únicamente le doy ahí unos cuantos clics para eliminar algunas partes de la pieza, tal vez, que no me gustaron. No me gustaron los cortes, por ejemplo, o que no me gustaron las masas que yo hice.
simplemente con Shift. Ahora estoy quitando, pero estoy quitando únicamente un pedacito, no estoy quitando todo el detalle que ya hice, ¿no? Y entonces, otra vez, ¿no? Entonces cuando yo me doy cuenta que cuando yo llego a los cortes, por ejemplo, entonces regreso al proceso y otra vez empiezo a mover un poquito y empiezo a colocar clay un poquito y así me la voy llevando. Esta es la forma de trabajo, y a veces con menos intensidad. Si antes era 50, por ejemplo, y que ya las piezas eran así, pues entonces ahora voy a empezar a refinar. Por ejemplo, aquí la parte de los labios no me gusta, voy a empezar a refinar, pero con menos intensidad. Voy a bajar mi draw size, ¿vale? Y vamos a tener varios problemas, ¿no? Porque todavía no hablo de niveles de división, ¿sí? Que son los que nos van a permitir hacer cada vez más detalle, que tal vez inclusive sea buen momento para hacerlo. No quiero hacerlo tan larga esta introducción, pero tal vez sea un buen momento. Vamos a hacer el video un poquito más largo esta vez. Ok, voy a llegar hasta cierto nivel que ya no me permite que las caras poligonales se empiezan a notar. Te das cuenta como al principio, por ejemplo, las caras eran muy suaves, como aquí, como esta parte de la nariz, por ejemplo, fíjate. Aquí las caras poligonales se ven muy juntitas y puedo trabajar como con buen nivel de detalle, pero entre más lo trabajas, las caras se van haciendo más poligonales y se van haciendo como más cuadradas. ¿Por qué? Porque ya las jalaste, ya las moviste, y entonces cuando una cara se alarga, como aquí el cuernito que hicimos, si te das cuenta, no se ve para nada suave. Si lo alargamos más, lo voy a hacer como... Voy a alargar un poquito más esto de esta manera. Entonces cada vez esa geometría, cada que se jala más, pues los cuadros se van haciendo más largos. Y esto va a ser un problema. ¿Por qué? Porque no puedo ya ponerle detalle ahí. Entre menos caras, ¿sí? Fíjate cómo se va deformando la pieza, es donde debes de tener cuidado. Si yo cambio aquí a brush clay e intento aquí ponerle un detalle, pues no van a alcanzar las caras, no puedo hacer nada. Voy a subir la intensidad, ¿sí? Te das cuenta que no pasa nada ahí, ¿sale? Aquí sí hay un poquito de geometría, aquí sí lo vamos a poder ver poquito, pero no es lo mismo que esto de acá. Te das cuenta, es diferente, ¿sale? Voy a subir el tamaño de mi brocha. Mira, esto a esto, mira. Ahí ya no puedo trabajar, no puedo poner shift tampoco. Voy a deformar la pieza, ten cuidado, ¿sale? Para esto sirve shift precisamente. Cuando hay estos detalles pongo shift, los limpio, solo que voy a perder ahí la altura. ¿Por qué? Porque va a intentar regresar la forma hasta donde pueda trabajar con detalle, ¿no? Entonces, en este sentido, pues lo mejor que puedo hacer es entender los niveles de detalle. Bueno, y la retopología, pero ese es otro tema. En este momento voy a tomar aquí mi paleta de tool, de herramienta, y entonces aquí es en donde más vamos a trabajar. En esta parte de tool existe algo que se llama geometría. La geometría es la división de las caras poligonales. Normalmente las divisiones, por ejemplo aquí está en un nivel de división. Me voy a parar sobre un apartado que se llama transform, y voy a poner este que se llama line fill poly para enseñarte cómo están las caras actualmente. Estas caras se encuentran constituidas de esta manera. Te darás cuenta que hay más caras aquí, que estas que jalé más, pues entonces ya son menos las caras. Cada que hay un nivel superior de geometría, cada una de estas caras se multiplica por 4. Entonces aquí en lugar de tener una, voy a tener 4, ¿no? Entonces si me voy al siguiente nivel de división, te das cuenta aquí, ¿vale? Entonces en esta parte ahora tengo esta de aquí, 1, 2, 3, 4. Y así en cada una de las caras anteriores que tenía una división, ¿sale? Lo mismo, aquí ahora cada una de estas, ¿sí? Cada una de estas caritas, entonces ahora se multiplica por 4 en el nivel 3, que es el que está por default, por así decirlo, dentro de este demo head que viene aquí dentro de ZBrush. Pero puedo irme a niveles más altos de geometría todavía. Entonces cada una de estas caritas que ya ni siquiera se alcanzan a hacer en el wireframe, ¿sí? Entonces cada una de estas
se va a multiplicar por 4, ¿no? Entonces actualmente tengo 68.880 caras poligonales para este modelo. Ya este modelo para Maya ya es muy alto, de hecho, para un software en 3D ya es muy alto. También vamos a aprender cómo utilizarlos, ¿sí? Que es lo que podemos hacer. Pero para ZBrush esto todavía no es nada, ¿no? Entonces, ¿cómo divido? Simplemente me voy a este botón, ¿sí? O pongo control D. Un truco de ZBrush también, cuando quieras saber para qué es algo, porque las herramientas son infinitas, si quieres saber algo, pon control y entonces te va a decir qué es lo que hace. Si yo pongo control en lo que sea, en cualquier herramienta, te va a enseñar qué es lo que hace. Entonces este es un gran truco para aprender de forma autodidacta. Entonces voy a poner aquí divide y ahora vamos a tener nivel 4. Si te das cuenta, la computadora no se tardó nada en hacer un nivel de división extra, y lo mismo, no se alenta, no pasa absolutamente nada, pero lo que sí tengo es un nivel más alto de geometría. Voy a quitar el polyframe. Sí, entonces fíjate cómo ahora ya tengo más geometría aquí, inclusive ya podría trabajar con más detalle esta pieza, por ejemplo. Básicamente de esto se trata de esculpir, ¿no? O sea, vas desde niveles bajos hasta niveles altos. Si yo hago algo en un nivel bajo, también se reproduce en un nivel alto. Por ejemplo, vamos a pensar que estoy en uno, que estoy con move y que yo hago esto. Vamos a ver qué pasa en los siguientes niveles de geometría. 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque a veces es más fácil hacerlo en un nivel bajo. Mucho más fácil hacerlo en un nivel bajo que en un nivel alto. ¿Sale? Por la cantidad de caras que podría llegar a tomar. Por ejemplo, la boca o los ojos. Es mucho más fácil tomar los párpados o los labios aquí que tomarlos desde los niveles altos. Es más fácil aquí irle dando forma a los labios. Aquí un poquito hacia adentro, por ejemplo. Solo estoy tomando uno o dos pliegues de la geometría. Entonces es mucho más sencillo. Y eso se va a ver reproducido en los siguientes niveles. Entonces hay lo mismo. En el nivel 2 voy a meter un poquito. Voy a tomar la nariz, por ejemplo, vamos a hacerla un poco hacia abajo. Ay. ¿Vale? No estoy con simetría. Vamos a trabajar con los labios, por ejemplo, ya cosas más detalladas, ¿no? Pues para esto nos van a servir los niveles de geometría, y cuando yo lo necesite, te das cuenta ahora, el modelo se ve diferente en la parte de los labios. Y puedo trabajar con más detalle, ¿no? Lo mismo, yo te recomendaría que en este momento solo estas tres herramientas sean las que utilices, las que domines para tu flujo de trabajo. Bueno, y con esto tienes para divertirte toda la vida. Toda la vida puedes trabajar con estas tres herramientas. Son herramientas que vienen ya desde versiones muy anteriores del software, que ayudan básicamente para todo. Y después puedes ponerle varios acabados diferentes, tanto en la parte del render como en la parte digamos del detalle, porque hay muchas más brochas, hay muchas más herramientas, y esto es un nada de lo que vamos a estar trabajando todo el tiempo con el modelo. Pero sí es bueno que ya desde ahorita te acostumbres a hacer todo esto. Sale, y poco a poco también
Es muy divertido, es básicamente como dibujar, lo más cercano en 3D a lo que vas a tener en el dibujo, ¿sí? Y para muchos inclusive hasta más satisfactorio, porque también no es necesario que seas un gran dibujante para poder hacer escultura, tal vez te encuentres en el área. ¿Sale? Y todo se puede detallar, todo se puede detallar. ¿Sale? Estoy nuevamente con Clay, recuerda, después de esto empiezo a hacer cortes. Entonces muevo, pongo Clay y después dame estándar y corto. ¿Sale? Aquí a lo mejor la intensidad va a ser un poquito más amplia. Sí, por ejemplo aquí ya hasta arrugas y todo podríamos empezar a planearlas, ¿no? Eso se ve bien. ¿Sale? No todos son los detalles, recuerda, los detalles siempre son al último. Este tipo de cosas siempre serán al último. Primero que tu pieza te guste, ya después vendrán los detalles. ¿Vale? Y bien, aquí podemos continuar todo el tiempo, ¿no? Pero hasta aquí voy a dejar la clase. Aquí voy a dejar este apartado introductorio y continuaremos en la siguiente ocasión.